Queridos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Con ustedes el Padre Juan Clímaco Salazar Giraldo, desde el Templo Parroquial de San Judas Tadeo del Santuario Antioquia, por el canal TVO El Santuario. Hoy quiero destacar dos lugares de Dios muy especiales. El primer lugar que quiero destacar es el templo. No solamente este templo parroquial, cualquier templo de cualquier parte del mundo. Y el otro lugar que quiero destacar es la familia como segundo templo de Dios. El templo es el lugar de Dios. Dios habita en el templo. Y esto lo lleva muy en las entrañas toda la gente. Yo he viajado por varios países de América Latina y me doy cuenta de la gente que cuando pasa por el frente de un templo, reconoce la presencia de Dios en él. Lo hace con gestos que son muy dicientes. Uno se da cuenta de muchos jóvenes al pasar por un templo hacen esto. Otras personas se dan la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esta manera, como que están diciendo, el Señor está aquí, el Señor está presente en mi vida, el Señor está presente en este templo, yo hago presente a Dios en mi vida. Y lógicamente que sí, hacen presente a Dios en su vida porque se dan la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocan la Santísima Trinidad, de esta manera hacen presente a Dios en sus vidas. Se marcan con el signo del cristiano, que es la cruz, al decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, pues lógicamente que están invocando a Cristo y el signo del cristiano es la cruz, y están haciendo la cruz sobre ellos. Otra gente se quita el sombrero y pasa. Otra gente todavía tiene un gesto de mayor reverencia a Dios. No solamente de reverencia, sino de adoración. Entran al templo, se sientan en una de las bancas o de pie, o se arrodillan y hacen una breve o larga oración. Como quien dice un saludo. Yo no puedo pasar por aquí sin entrar donde mi amigo. El templo es el lugar de Dios. Esto lo enseñó el Señor. Él sintió celo por el templo. El celo por el templo, por tu templo me devora, Señor. El templo es un lugar sagrado. Es tan sagrado el templo que es el lugar en donde nos consagramos a Dios. Los momentos de la presencia más grande de Dios en nuestra vida la pasamos en el templo. El primer momento es el día de nuestro bautismo. El segundo momento es el día de la primera comunión. Cuando nos confesamos, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando venimos a celebrar la Eucaristía. En el templo se le da la confirmación a los adultos o a los adolescentes. En el templo somos consagrados a Dios y en el templo volvemos a ser consagrados a Dios. La primera consagración en el bautismo y la gente viene y se casa, recibe la bendición de Dios en el templo. Después en el templo somos despedidos para el cementerio. En el templo se nos recibe para la consagración a Dios y del templo nos despiden para el cementerio, en la puerta del templo. El templo es el lugar de los momentos más sagrados. Por eso el templo merece un gran respeto. Y qué bonito reconocer que Jesús está presente en el sagrario. El mayor signo de la presencia de Dios en todo templo es sagrario, donde está la Eucaristía. Identificamos la presencia de Dios por la vela encendida que hay al lado del sagrario. Aquí tenemos dos lámparas blancas, al lado de muchos sagrarios vamos a encontrar o una vela encendida, o una lámpara de aceite, o un bombillo. Pero es el significado, la manifestación de la presencia de Dios en el templo. Jesucristo es el santo de los santos, el santificador. Él es quien hace santo el templo. Por eso en el templo nosotros debemos de tener
un buen comportamiento. Buen comportamiento. Debe de ser extraordinario nuestro comportamiento en el templo, porque la casa de Dios. Y en esta casa de Dios habita Dios. Cuando nosotros vamos a ir donde un alto mando del Estado, llámese alcalde, llámese gobernador, presidente, algún ministro del gobierno, pues nos ponemos la mejor ropita, betunamos los zapatos, nos peinamos bien y vamos bien organizados, porque nos vamos a presentar a un personaje importante. Pues cuando vengamos al templo debemos de venir también de una manera decente, no por allá de pantaloneta, de chanclas. No debemos de venir al templo por ahí de cualquier manera, presentarnos bien, no venirnos a medio vestir. Y a las damas les recomiendo vestirse bien para venir al templo, acabarse de vestir. Algunas damas vienen de pronto a medio vestir, pero recordemos que venimos es donde el mayor de los mayores, más importante. Qué interesante que tengamos mucho respeto por el templo. El centro de todo templo es el Santísimo, no más. Y no ha de ser nadie más. El día que una pareja se casa, así sea muy importante los novios y vayan a celebrar una fiesta bien bonita y bien buena, sí, muy bien, y vienen al templo a recibir la bendición de Dios, pero el más importante es Jesús, Dios, que consagra esta pareja. En la sala de fiesta, lo más importante son los novios, pero en el templo el más importante es Dios que los consagra. Cuando se está en unas bodas de oro, unas bodas de plata, unos 15 años, hombre, la gente muchas veces quiere que le demos toda la importancia a la pareja o al que se va a casar, y quiere de pronto que las canciones que se van a cantar sean canciones, sí, como muy de cumpleaños o muy del momento. No, es que se debe de utilizar los cantos del templo, de Dios, porque el más importante también es Dios en el momento de estas bodas matrimoniales. En la sala de velación el más importante pues será el muerto, y el centro de todo es el muerto y todo el mundo lo ve y le ponen flores alrededor y todo. En el templo el más importante es Jesús, que resucitó de entre los muertos y nos da la esperanza de la resurrección, tanto que traemos el difunto al templo para entregárselo al Señor. El templo es de todos, por eso el templo debemos de cuidarlo todos, todos. No utilizar a veces chicles mientras comemos, sí, mientras estamos en el templo, no mascar chicle y mucho menos pegarlo de las bancas. Por favor, recordemos que el templo es la casa de Dios. A nadie le gusta que uno vaya a su casa y le pegue los chicles debajo de la silla, tampoco en el templo. Pero no, esto no es un regaño, es una recomendación, lo estoy diciendo con cariño, le estoy diciendo con respeto. Jesucristo se sintió celoso del templo. Aquí en el santuario la gente es muy respetuosa de los templos, esto hay que reconocerlo. Yo he recorrido algunos países de América Latina haciendo misión y tengo que decir que en todo este oriente antioqueño los templos se tratan muy bien. La gente es celosa de los templos, la misma gente cuida los templos. Aquí en el santuario y en estos pueblos del oriente antioqueño y en lo que corresponde a la diócesis de Osorio Negro, tenemos la ventaja que como la gente cuida los templos y quiere los templos, tiene sentido de pertenencia, los templos pueden estar abiertos durante el día. En el oriente antioqueño tenemos la ventaja que la gente como cuida los templos, quiere los templos, tiene sentido de pertenencia, tiene sentido de Dios, los templos pueden estar abiertos durante todo el día. Caso concreto de este templo de San Judas Tadeo, está abierto desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y qué bonito uno venir y ver en el templo gente sentada, arrodillada, o en cualquier posición que está orando, que está en comunicación con Dios. Esto es bonito porque es
una bonita costumbre, es una buena forma de comunicarnos con Dios, de pedirle a Dios por nuestras necesidades, por las necesidades de los demás, de venir al templo a reconocernos ante Dios pecadores, de pedirle a Dios por los pecadores, de pedirle a Dios que nos ayude. Jesús siempre escucha la oración, siempre, y la presenta al Padre. La única oración que se pierde es la oración que no se hace. Y el lugar del templo es un lugar muy apropiado para orar. No quiero decir con esto que solamente se pueda orar en el templo. Jesús dijo, yo les digo que llegará el día en que podrán adorar en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que se puede orar, se puede uno comunicar con Dios en cualquier parte, donde esté. Pero el templo como lugar donde está la presencia de Dios en la Eucaristía, porque realmente en el sagrario no hay solamente un signo, no es una imagen, es mucho más que una imagen. Es Jesucristo resucitado que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía y que se ha quedado en la presencia de la hostia consagrada en el sagrario para escuchar nuestras oraciones, para escucharnos en nuestras angustias, para recibir nuestras oraciones de gratitud, para hacernos compañía y presentarle todo esto al Padre. Entonces, queridos televidentes, qué bueno que tengamos en cuenta que el templo es signo de la presencia de Dios y que amemos mucho el templo. Lo hagamos respetar cuando veamos alguna cosa por ahí, una cosa normal, cualquier templo donde estemos, hagámosle saber al Padre o hagámosle saber a la policía si alguien se está llevando las cosas. Lo del templo es de toda la comunidad, porque es la casa donde nos encontramos los hijos de Dios y venimos o en comunidad o personalmente al encuentro con el Señor. Lo que hemos dicho hasta acá en síntesis es que el templo es el signo de la presencia de Dios. Y en el sagrario encontramos ya no un signo, sino la presencia real de Dios en la hostia consagrada. El templo es signo de la presencia de Dios y debemos de tratarlo con respeto. En el templo recibimos los sacramentos. Recordemos que es en el templo en donde recibimos el bautismo, el sagrado sacramento del bautismo, que nos constituye hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia. El bautismo nos hace herederos del cielo, nos marca con un sello indeleble. El bautismo nos abre la puerta a todos los otros sacramentos. Por eso se recomienda que los sacramentos del bautismo y de la confirmación se reciban siempre en la iglesia, en el templo. Lo mismo que el sacramento del matrimonio, porque el templo es el lugar de Dios y las cosas de Dios deben de recibirse en el lugar de Dios. No tiene sentido cuando la gente pide que le haga el bautismo en la casa, que porque quiere, o que la primera comunión. Se deberá hacer, y obligación del sacerdote hacerlo, en caso de peligro de muerte, en caso de que sea una persona enferma que no pueda venir. De resto debe de ser en el templo. Como les dije al iniciar el programa, 2 temas voy a tocar el día de hoy. El primero es la sacralidad del templo y el segundo es la familia. Segundo orden de lugares sagrados podemos decir que es la familia, porque en la familia es donde aprendemos las cosas de Dios. Es en la familia en donde se transmite el don de la vida, se cuida el don de la vida, se educa en los valores del reino de los cielos. Por acá veo unas señoras en el templo que están orando y si me voy a preguntarles, ¿dónde les enseñaron esas oraciones? Van a responder, sentadita o sentaditos sobre las rodillas de la mamá, o allá sentados en un banco en la cocina, en un orillo, en un adobe, bueno, en un costal, donde sea, pero fue en familia.
Y le pregunta uno a cualquier persona de las que hay en este templo que está orando, ¿dónde le enseñaron a orar? En el templo. ¿Quién los trajo aquí al templo las primeras veces para que ustedes oraran? La mamá, la abuelita, el papá, la tía. La familia es un lugar especial. Por eso la iglesia nos enseña que la familia es el lugar de Dios y que la familia es la iglesia doméstica. La familia es como un templo, por eso en la familia debemos de andar con respeto, debemos de respetarnos los unos a los otros, debemos de disculparnos cuando nos equivocamos. El templo es lugar de la misericordia de Dios porque en el templo viene la gente a confesarse y a recibir la solución de los pecados. La familia también debe ser lugar de la misericordia de Dios y de hecho lo es, La mamá y el papá, ¿cuántas le perdonan a los hijos? ¿Cuántas le pasan? Los hijos, ¿cuántas les pasan a los papás también que se equivocan? No es recíproco. La gracia Dios la da gratis, por nada. Dios da las cosas gratis. Dios no nos cobra a nosotros por el oxígeno, no nos cobra a nosotros por el agua, no nos cobra por el ambiente en que vivimos. Dios no nos cobra a nosotros nada, por nada de lo que nos da. En la familia, papá y mamá son los primeros representantes de Dios en la tierra, porque de ellos se valió Dios para darnos el don de la vida, para cuidarnos hasta que nosotros somos capaces de defendernos. Por eso, papá y mamá deben de ser respetados, y muy respetados. Un papá a veces se equivoca con los hijos, una mamá también, pero ¿cuántas veces se han equivocado los hijos? No hay razón para guardarle rencor, resentimiento, indiferencia, pereza a los papás que porque un día se equivocaron, se exageraron de pronto en alguna corrección. No, ¿cuántas cosas nos han pasado ellos a nosotros? Papá y mamá no nos cobran a nosotros por nada. Preguntémosle a cualquier mamá cuánto le cobra usted a su hijo por la sopa. O preguntémosle a un hijo o a una hija cuánto le cobra su mamá o su papá por la sopa que le dan, por lavar los trapos, cuánto le cobra por la dormida, cuánto. No, lo contrario, todo lo dan gratis, todo lo dan gratis. Es como lugar de misericordia de Dios, de gracia, donde todo se da gratis. La familia, sin lugar a duda, es el lugar de Dios. Tan bonita es la familia que Dios mismo quiso escogerse una familia en la persona de Cristo. Los dos lugares más sagrados de la persona son la familia y el templo. Y donde primero aprendemos las cosas de Dios es en la familia. Y lo que aprendemos en la familia, venimos después a ponerlo en práctica en el templo. Las señoras que están sentadas allá, si yo les pregunto, ¿dónde vinieron primero a rezar? ¿Al templo o a la familia? Le van a responder no. Primero en familia nuestros papás, nuestras mamás nos enseñaron lo que estamos rezando aquí. El Padre Nuestro, el Ave María, la Salve, el acto de perfecta contrición. Mamá hacía en familia una novena. Mamá en familia le prendía una vela a la Virgen, al corazón de Jesús, en gratitud por algo que nos había dado o pidiéndole algún beneficio. Y cuando veníamos al pueblo, mamá venía y se arrodillaba al pie del sagrario un ratico, oraba, o papá o mamá, se arrodillaban al pie del sagrario un ratico, oraban, traían una veladora, y una veladora que encendían era un signo. Una veladora encendida es un signo de fe. Una lámpara encendida es un signo de fe. Una vela que arde al pie del sagrario no es solamente una vela, tras de esa vela hay un signo. Hay una persona de fe que vino y la encendió para darle gracias a Dios o para pedirle algún beneficio. Entonces, no olvidemos que la familia, como lugar de Dios, debe de ser respetada, debe de ser protegida. Cuidemos la familia, rescatemos la familia. Hoy en día a los papás se les están yendo muchas cosas de las manos, muchas cosas se les están yendo de las manos porque se está perdiendo la autoridad. Los hijos muchas veces ya no quieren dejarse gobernar, ya no quieren dejarse mandar, ya quieren hacer lo que ellos quieren, lo que les viene en ganas.
Y los papás a veces ni les pueden hablar. Hombre, queridos jóvenes, volvamos a Dios. Claro de que yo no soy pesimista con los jóvenes. Yo soy muy optimista con los jóvenes. Los movimientos apostólicos están haciendo una gran labor en el campo de la evangelización. En estos días, o lo que hace por lo menos que estoy trabajando aquí en Santuario, que es lo que va de este año, a mí me ha intrigado una cosa en los jóvenes que vienen a confesarse con frecuencia, vienen a misa, vienen a comulgar y muchos hasta se arrodillan para recibir la comunión. Y uno les pregunta, hombre, cuénteme, ¿a usted qué lo ha ayudado a cambiar después de toda esta vida que ha tenido? Porque en algunos se encuentra uno una vida, un pasado un poco desordenado, pronto en vicios, en pecados, en todo. Y dicen, Padre, lazos de amor mariano. Entonces uno dice, hombre, lazos de amor mariano está arrancando a muchos jóvenes del pecado y los está trayendo a Dios, al amor a la Santísima Virgen María, a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, a la oración. Y ve uno cantidad de personas luchando. Otros van a decir, Padre, la renovación carismática. Otros van a decir otro movimiento. Bueno, pero de todas maneras, Dios como que está en este tiempo haciendo una gran obra en los jóvenes. Y yo miro muchos jóvenes con mucho optimismo. Los miro precisamente como preparándose para formar una buena familia, porque los veo con hambre de Dios y con deseos de vivir ordenadamente. Me ha intrigado, pero bastante, jóvenes que vienen a confesarse y le cuentan a uno, Padre, pues yo viví una vida como un poco desordenada y todavía, pero estoy luchando, estoy bregando. Yo me dejé de estos vicios, de aquellos, estoy bregando por dejar este pecado, estoy luchando. Entonces, qué bonito ver una juventud que se está acercando a Dios. Y la gente que está cerca de Dios va a formar una buena familia. La gente que está cerca de Dios, con seguridad que va, si es hombre, va a ser un buen esposo. Si es mujer, va a ser una buena esposa. Y va a ser un buen papá. Qué bonito es encontrar, sea jóvenes, adultos, personas mayores, que han tenido una experiencia con Jesús resucitado, que ya no hablan de un Jesús como de un cuento que escucharon de un muerto que sí, que lo mataron, resucitó y no más, no. Y ahí terminó la vida, y ahí terminó la vida de Jesús, pero la vida de las personas sigue como lo mismo, sin cambiar. La persona que va teniendo un cambio interior en su vida, que va teniendo un compromiso moral, compromiso con Dios en la oración, un compromiso sacramental, que se confiesa con frecuencia, que viene a recibir la Eucaristía. Esta persona está manifestando que está haciendo una renovación de su fe en la vida. Y qué bonito renovar nuestra fe en la vida, reactualizar nuestra fe. Las personas cuando van teniendo esta experiencia con Jesús resucitado se preparan para hacer lo mejor en la vida. Si es un profesional, será un buen profesional. Si es un médico, será un buen médico. Si es un sacerdote, será un buen sacerdote. Si es una religiosa, será una buena religiosa, porque ha habido experiencia de Dios. Qué grave en la vida cuando no hay experiencia de Dios y se va viviendo ahí la vida pasajeramente, como una fe de cuento. Como lo había dicho ya los movimientos apostólicos y concretamente en los jóvenes, ve uno que hay una buena renovación. El Señor está tocando muchos jóvenes, muchas jóvenes que están entrando por la vida de los sacramentos, nos están dando ejemplo a muchos mayores, nos están dando ejemplo de piedad, de oración, de confesarse con frecuencia. Uno se sienta a confesar y un gran número de las personas que se acercan a confesarse son jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes, y que expresan que están viviendo un proceso de conversión en su vida, que tienen equivocaciones, hombres, sí, muchas veces tienen equivocaciones, pero ¿quién no ha tenido equivocaciones? Que a veces los pueden ver como raros porque manifiestan mucho fervor. Bueno, yo digo, lo más importante es
que estos gestos que ellos presentan les ayude a vivir su fe. A mí no me parece raro que un joven se ponga de rodillas ante el sagrario, que se ponga de rodillas para recibir la comunión. No me parece nada raro. Es un gesto de adoración a Dios. Es un ejemplo que nos dan de piedad, de fervor. Veo tantos jóvenes que se están destacando por el amor a la Virgen María, que se están destacando por el amor a la confesión, el amor a la Eucaristía. Tantos jóvenes que botaron los piercings, y los ve uno ahora con camándulas colgadas con Cristo. Y a algunos otros les parece raro. Yo digo, ¿y por qué no les parece raro esos que ponen piercings y se ponen tantos tatuajes y todo esto y lo demás allá? Entonces, ¿por qué nos parece raro que una persona tenga unos gestos y unos signos que expresan la religión, la fe, las convicciones? Mis respetos para ellos, mis respetos para ellos, mis respetos. Y qué bonito que los jóvenes vayan entrando en un proceso de conversión, en un proceso de experiencia de Dios. El joven y la joven que desde temprana edad tienen su experiencia de Dios, lógicamente que van a ser unos buenos papás, van a ser unas buenas esposas las damas, van a ser unas buenas esposas y unas buenas mamás. Los hombres, unos buenos esposos y unos buenos papás. Yo en ocasiones me he metido por ahí a ciertas reuniones con ellos. Secretamente, los he observado, los admiro y los respeto. Le pido a Dios por todos los jóvenes y por todas las jóvenes. Y le pido al Señor por todos nosotros que nos ayude a reactualizar nuestra fe y a vivir el compromiso de conversión que tenemos. Y que este compromiso de conversión sea un gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.